La responsabilidad solidaria para socios o accionistas en materia fiscal. Como cualquier otra obligación, es de suma importancia que sepamos identificar qué es la responsabilidad solidaria en materia fiscal. Si eres socio o accionista de una empresa a la que recientemente se le hubiera determinado un crédito fiscal por alguna de las autoridades, ya sea en materia federal o estatal, en este espacio te explicaremos cuáles son los supuestos en los que las autoridades fiscales te podrían requerir de pago por el crédito fiscal que se le hubiera determinado a tu empresa en calidad de responsable solidario. Uno de los objetivos de este espacio es brindar a los socios o accionistas integrantes de personas morales en México un panorama general del sentido y alcance de la responsabilidad solidaria en materia fiscal. Para ello, les diremos cuáles son los supuestos y requisitos legales para que la autoridad fiscal pueda determinar una responsabilidad solidaria como socio o accionista de una persona moral y, consecuentemente, ejercer el cobro coactivo de los créditos fiscales, así como algunos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, ¿qué es la responsabilidad solidaria en materia fiscal? En términos generales, la responsabilidad solidaria consiste en la condición que asume un tercero de manera voluntaria o por disposición legal para responder al cumplimiento de las obligaciones tributarias en conjunto con el obligado directo, que sería la persona moral. ¿Qué es la responsabilidad solidaria para el caso de los socios o accionistas? De acuerdo con lo que mencionamos anteriormente, la fracción 10ª del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación señala que serán responsables solidarios los socios accionistas respecto de las contribuciones causadas por las personas morales por actividades realizadas durante el tiempo en que tenían esta calidad como socio o accionista dentro de la persona moral. En ese sentido, en lo que respecta a la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, únicamente serán responsables solidarios siempre y cuando se den los siguientes supuestos. El primero será cuando la persona moral incurra en cualquiera de los supuestos contenidos en los incisos A al I de la fracción 10ª del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Segunda, que los socios o accionistas tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad. En el caso de los socios o accionistas, la responsabilidad solidaria se convierte en subsidiaria, ya que, como se analizará más adelante, estos únicamente responderán por la parte del interés que no alcance a ser garantizado por la moral deudora, atendiendo al porcentaje del capital social suscrito en la sociedad durante el periodo en el que se hubiera determinado el crédito fiscal. Esto es muy importante. Asimismo, a pesar de ser una responsabilidad solidaria, en el caso que nos ocupa, el cobro de la contribución se deberá realizar primero a los obligados directos, que es la persona moral, previo a hacer efectiva la responsabilidad solidaria en los socios o accionistas. Resulta necesario conocer cuáles son los supuestos de la responsabilidad solidaria en materia fiscal y cuáles de ellos trascienden al patrimonio de los socios o accionistas. ¿Cuáles son los supuestos en que la autoridad puede determinar una responsabilidad solidaria a un socio o accionista? De acuerdo con el propio contenido del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que se vuelven responsables solidarios de manera subsidiaria y limitada con la sociedad deudora solo en los casos en que se cumplan con lo establecido en alguno de los supuestos contenidos en la fracción 10ª, incisos A al I del multicitado artículo 26 del Código Fiscal, que es una disposición de índole sustantiva que regula los sujetos que serán solidariamente responsables para con los contribuyentes personas morales que debieron pagar contribuciones o bien que originaron la obligación de pago en determinado ejercicio. Ahora bien, en el presente caso de análisis nos enfocaremos en los supuestos previstos por los incisos B al D de la fracción 10ª del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que se encuentran relacionados al domicilio fiscal y hablan específicamente respecto de que la persona moral se hubiera ubicado en alguno de los siguientes supuestos. No se localizó en el domicilio fiscal señalado para efectos, se ignoró su domicilio o el domicilio de su representante, o bien que haya desaparecido y que se hubiera puesto a la diligencia o que hubiera desocupado el domicilio fiscal sin haber dado aviso correspondiente a la autoridad fiscal. Al respecto, les dejaremos algunas tesis que podrán consultar relacionada a los requisitos que deben contener los actos de autoridad para que se considere la responsabilidad solidaria para socios o accionistas apoyándose en supuestos relacionados al domicilio fiscal.
¿Cómo se configura la responsabilidad solidaria en el caso de socios o accionistas? De acreditarse que la persona moral se hubiera ubicado en alguno de los supuestos previstos en los incisos que señalamos anteriormente, que son del B al H del multicitado artículo 26 del Código Fiscal, se actualiza la figura jurídica de responsabilidad solidaria para el socio o accionista y se constituye en responsable solidario del crédito fiscal determinado a la persona moral, hasta por la parte que no hubieras alcanzado a ser garantizada. Sin embargo, para que la autoridad fiscal pueda vincular al socio o accionista directamente con la obligación de contribuir al pago con su patrimonio en la proporción en la que participó en el capital social en la época en que se actualizó el hecho que motivó el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá de acreditar fehacientemente la actualización de la hipótesis prevista en la norma. ¿Qué significa haber tenido control efectivo de la sociedad? Ahora bien, esta parte es muy importante porque del propio dispositivo se advierte que existe un supuesto condicionante para la responsabilidad solidaria para socios o accionistas, al señalar que únicamente será aplicable a los socios o accionistas que hubieran tenido control efectivo de la sociedad. Resulta de suma importancia prevenir a las personas físicas que sean socios o accionistas de una persona moral a que revisen y actualicen el marco normativo de sus organizaciones con la finalidad de determinar el límite en el alcance de las responsabilidades. Entonces, ¿qué debemos entender por control efectivo? Se deberá entender por control efectivo si como socio o accionista durante el periodo en que se hubiera causado la contribución o omisión concurrieron estos tres elementos. A. Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, nombrar o destituir a la mayoría de sus consejeros, administradores o equivalentes de la persona moral de la que seas parte. B. Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto del más del 50% del capital social de una persona moral. Y C. Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores o por contrato o de cualquier otra forma. Por lo tanto, es un requisito sin el que la responsabilidad solidaria no podría existir que la autoridad acreditara fehacientemente la concurrencia de estos tres elementos durante el periodo en que se causaron las obligaciones omitidas. De lo contrario, no se podría acreditar que el socio o accionista tuvo control efectivo de la persona moral y por ende no podría existir la responsabilidad solidaria. ¿Cómo se acredita que la persona moral incurrió en alguno de los supuestos de los incisos B, D y E de la fracción décima del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación referentes al domicilio? Continuando con el ejemplo anterior, la autoridad fiscal, en primer orden, deberá de establecer en la propia resolución impugnada los elementos que hubieran servido como prueba para el desarrollo y llegar a concluir que la sociedad hubiera cambiado de domicilio sin la presentación del aviso correspondiente, desocupado el local en donde hubiera tenido su domicilio fiscal o que no se encuentre localizable para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. No bastando para ello, el simple señalamiento de que la sociedad se hubiera ubicado en alguno de estos supuestos, pues en estos términos se estaría frente a manifestaciones carentes de antecedente documental alguno, de que se hayan realizado las diligencias necesarias tanto en campo como en las propias oficinas de la autoridad exactora que controlan los avisos al Registro Federal de Contribuyentes, de tal suerte que al no existir este elemento primario del fincamiento de la responsabilidad solidaria a los socios o accionistas, es contundente que el oficio liquidatorio de responsabilidad solidaria atribuida deviniera en ilegal por cuanto para que la responsabilidad solidaria prospere, es necesario el soporte documental que dirigiera válidamente su actuación al socio o accionista respecto de la parte de interés fiscal que no alcanzó a ser garantizada con los bienes de la sociedad. ¿Qué significa la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado? Ahora, se estarán preguntando, ¿qué significa la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado? Se destaca que del propio contenido de la norma, la obligación respecto de socios o accionistas nace respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades para la sociedad cuando se tenía la calidad de socio o accionista. Es decir, que no son responsables por el importe total del adeudo fiscal a cargo de la deudora principal, que es la persona moral, sino que su responsabilidad se limita a la parte de interés que no hubiera sido alcanzada a pagar con los bienes de la sociedad deudora,
ya que, como señalamos anteriormente, la autoridad fiscal, antes de determinar la responsabilidad solidaria a un socio o accionista, está obligado a agotar previamente el procedimiento de cobro coactivo en contra de la sociedad deudora. Pues es claro que solo así se estaría agotando el procedimiento administrativo de ejecución y se determinaría cuál es el monto que no se alcanzó a cubrir con los bienes que se hubieran embargado a la sociedad y que por la cantidad que no se alcanzó a cubrir responderán respecto de un porcentaje de acuerdo al capital social que hubieran tenido suscrito en dicha persona moral al momento en que se hubiera causado la obligación. Al respecto, les dejaremos algunas tesis para que puedan consultar cuáles son los requisitos que deben contener los actos para que la responsabilidad solidaria determinada para socios o accionistas esté determinada de forma legal. ¿Cómo se determina la proporción de la participación de un socio o accionista para fijar el porcentaje para pagar una responsabilidad solidaria? Es importante señalar que, a diferencia de otros supuestos, tratándose de socios o accionistas, la responsabilidad solidaria es limitada y se encuentra constreñida al porcentaje de participación que hubieras tenido en la sociedad al momento en que se causaron las contribuciones no enteradas por la sociedad. Es decir, si los socios no responden por las obligaciones al 100%, sino únicamente en el porcentaje en el que participaron en el capital social suscrito. Una vez esclarecido lo anterior y de conformidad con el penúltimo párrafo de la fracción décima del artículo 26, la responsabilidad solidaria que se refiere a esta fracción se calculará multiplicando el porcentaje de participación que hubieran tenido los socios o accionistas en el capital social suscrito al momento de la causación por la contribución omitida en la parte que no se hubiera logrado cubrir. Supongamos que el crédito asciende a 1 millón de pesos y que mediante el procedimiento administrativo de ejecución se logró inmovilizar cuentas bancarias de la persona moral por 300,000 pesos. La responsabilidad solidaria se determina a un socio que tenía un 25% del capital social suscrito de la persona moral. Se deberá multiplicar este porcentaje de participación con la parte que no se logró cubrir, que fueron 700,000 pesos. Entonces, 700,000 pesos por el 25% nos arrojaría la cantidad de 175,000 pesos. Lo anterior, siempre y cuando se acredite que los socios o accionistas tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la persona moral cuando tenían tal calidad. Pueden existir más de una responsabilidad solidaria o que sean simultáneas, en el supuesto de que la empresa hubiera desempeñado un doble carácter como administrador único y socio accionista. No podrán existir de manera simultánea estas responsabilidades respecto de una misma persona moral, ya que la determinación de responsabilidad solidaria a personas morales que hubieran tenido conferidas la Dirección General o la Administración Única de las Personas Morales, se deberá acreditar que éstas tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto de las contribuciones causadas en relación con las actividades realizadas por la empresa. La caducidad de la responsabilidad solidaria en materia fiscal. Del artículo 67, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en los casos de responsabilidad solidaria, entre otros, cuando se tiene la calidad de socio o accionista y el obligado directo cambia su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente, el plazo para la caducidad de las facultades de la autoridad será de 5 años contados a partir de que la garantía del interés fiscal hubiera resultado insuficiente. Así, tratándose de un crédito fiscal no garantizado, el indicado plazo inicia con la emisión del primer requerimiento de pago que no pudo entenderse con la sociedad contribuyente porque cambió su domicilio fiscal sin previo aviso, pues es a partir de este momento que la autoridad puede proceder contra el responsable solidario porque sus facultades no deben quedar supeditadas a la práctica de evasión que realice la sociedad, con independencia de que existan diversos requerimientos posteriores a que se agote el trámite jurídico que se entabla contra el deudor directo, ya que de acuerdo con la tipicidad a que alude la indicada norma, cada uno de los obligados asume su responsabilidad de manera diversa en cuanto al cumplimiento del crédito. Máxime que las razones de que la persona moral contribuyente para ausentarse o no cubrir el crédito no tienen relación con las circunstancias propias del deudor solidario. Si éste permaneció en su domicilio, pues la autoridad estuvo en posibilidad de requerirlo. Por último, en caso de que te encuentres en alguna situación similar o tengas más dudas respecto de la responsabilidad solidaria, te recomendamos que nos sigas en nuestras redes sociales y nos busques como MNP Consultores. Ahí dejamos nuestros datos de contacto para que te comuniques con nosotros y te brindemos una asesoría más personalizada. Gracias.